mañana vamos a abordar el tema de fuente y principios del derecho fiscal. El objetivo de estudiar este tema es que el alumno conozca las fuentes del derecho fiscal, sus principios constitucionales y jerarquías. Fuente del derecho fiscal se puede definir como los diferentes procesos por los cuales se origina una ley o una norma jurídica. Dentro de estas fuentes del derecho fiscal, pero son fuentes constitucionales, tenemos la constitución política, la ley, los tratados internacionales, el decreto con fuerza de ley, los reglamentos y la ordenanza, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. El Código Tributario establece en su artículo 2 cuáles son las fuentes del derecho tributario, las cuales son las siguientes: las disposiciones constitucionales, los tratados o convenios con acuerdos internacionales celebrados por la República, las leyes y los actos con fuerza de ley, los contratos relativos a la estabilidad jurídica de regímenes de tributos nacionales, estatales y municipales. Las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados al efecto dan una clasificación de la fuente histórica. Entonces, ¿qué entendemos por fuentes históricas? No son más que documentos históricos los que hablan o se refieren al derecho. En la antigüedad estos documentos eran muy diversos, eran papiros, pergaminos, tablillas de arcilla en las que algunos pueblos estampaban sus leyes y contratos. Se refiere a las fuentes jurídicas según su aplicación en el tiempo. Serán vigentes las fuentes positivas actuales que no han sido derogadas por otra ley o por el reglamento que no ha sido sustituido por otro. En sentido general, las fuentes históricas son de dos tipos. Pueden ser fuentes primarias, que son las que se han elaborado prácticamente al mismo tiempo que los acontecimientos que queremos conocer. Llegan a nosotros sin ser transformadas por ninguna persona, es decir, tal y como fueron hechas en su momento, sin ser sometidas a ninguna modificación posterior. Y son fuentes secundarias y se denominan secundarias también porque son historiográficas, ¿verdad? Perdón. Y son las que se elaboran a partir de las fuentes primarias, como los libros, artículos, fuentes reales o materiales. Son todos aquellos fenómenos que concurren en mayor o menor medida a la producción de la norma jurídica y que determinan en un mayor o menor grado el contenido de la misma. Tales fenómenos son el medio geográfico, el clima, las riquezas naturales, las ideas políticas, morales, religiosas y jurídicas del pueblo, especialmente de los legisladores, líderes políticos, dirigentes, obreros, empresarios, juristas, jueces, entre otros. Estas son las más importantes, ya que son las normas positivas de cualquier tipo que pueda ser invocada por un organismo, con fundamento de validez de la norma que crea así. Es el legislador, entonces el legislador invoca con fundamento de la ley a la Constitución, el juez a la ley como fundamento de su sentencia. Entonces la fuente formal sería una norma superior donde se fundamenta la validez de la norma que se crea. Las fuentes formales se clasifican a su vez en fuentes directas. Vamos a ver el término legislación. En los sistemas jurídicos de derecho escrito, ¿verdad? Es la norma jurídica que con carácter general y obligatorio resulta de un proceso específico de creación por parte del órgano o autoridad facultada al efecto. Encontramos el proceso legislativo
¿verdad? ¿Cuál es el proceso legislativo? Iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia, ¿verdad? Estamos hablando de la formación de una ley. La costumbre es la repetición de acciones al interior de una sociedad, que dada su reiteración, aceptación y permanencia, van adquiriendo fuerza normativa como obligación. Los tratados internacionales es un acto jurídico que genera normas asumidas voluntariamente por los estados o los organismos internacionales que lo llevan a cabo los sujetos de los que son estados y las organizaciones internacionales. También son personas jurídicas colectivas, actúan a través de personas físicas que las representen. Estos acuerdos son bilaterales y multilaterales, dependiendo el número que los contrata. La fuente indirecta o jurisprudencia es una institución jurídica que establece los criterios de interpretación o integración de las disposiciones legales que realizan los tribunales judiciales o administrativos facultados por la ley, mediante la reiteración o solución de contradicción de tesis y que son observancia obligatoria para los órganos jerárquicamente inferiores al que pronunció la tesis jurisprudencial. Doctrina son los estudios, análisis y críticas que los juristas realizan con carácter científico, no solo de los sistemas de derecho positivo, sino del derecho en general. Principios generales del derecho. Los principios generales del derecho es el conjunto de criterios orientadores insertos expresa o tácitamente en todo sistema jurídico, cuyo objeto es dirigir e inspirar al legislador y al juzgador y suplir las deficiencias o ausencias de la ley u otras fuentes formales. Estos principios son igualdad, libertad y justicia. Las leyes es una disposición general y abstracta que por vía objetiva, permanente y particularmente coercitiva va a regir la actividad de los integrantes de la colectividad. La ley como fuente del derecho objetivo La ley como fuente del derecho objetivo puede tomarse en tres sentidos. En un sentido amplísimo, ¿verdad? Que es ley es toda norma jurídica obligatoria, y en sentido amplio, que es toda norma de origen estatal en forma escrita y de cierto modo solemne. Y también en sentido restringido es el mandato de carácter general emanado del órgano del Estado, a quien corresponde la función legislativa mediante el proceso establecido en la Constitución. Las providencias administrativas es un documento emanado de la administración pública en cumplimiento de las potestades y facultades previstas en el ordenamiento jurídico de carácter general o particular, según sea el caso. Para aplicar estos procedimientos administrativos contemplados en el Código Orgánico Tributario, es necesario que la providencia administrativa autorice o designe a funcionarios adscritos a los departamentos para el cumplimiento de los deberes formales de fiscalización y obligaciones tributarias, o algún hecho imponible en los sujetos pasivos pertenecientes a las respectivas regiones. Vamos a hablar sobre los principios de legalidad según nuestro Código Tributario, ¿verdad? Ese es el que contempla
Nuestra ley de concertación tributaria en su artículo, ley número 822, ¿verdad? Principio de legalidad, artículo 3 de nuestra ley de concertación tributaria, código tributario. Solo mediante ley podrá, dice, es del código tributario. Solo mediante ley se podrá crear, aprobar, modificar o derogar tributos, otorgar, modificar, ampliar o eliminar exenciones, exoneraciones, condonaciones y demás beneficios tributarios. Definir el hecho generador de la obligación tributaria, establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente o responsable, la responsabilidad solidaria, así como fijar la base imponible de la alicuota aplicable, establecer y modificar las preferencias y garantías para las obligaciones tributarias y derechos del contribuyente, definir las infracciones de los delitos y las respectivas sanciones, interpretación de las normas. Ahora hablaremos del ámbito propio y manifestaciones del principio de legalidad en materia tributaria. El principio de legalidad es considerado uno de los logros con mayor raigambre del Estado de Derecho y en su concepción más restringida y propia. El principio exige que solo pueden ser impuestos por el Estado sacrificios patrimoniales a sus súbditos mediante ley, esto es, mediante aquella fórmula jurídica que por ser expresión de una voluntad soberana legítimamente constituida, en otro caso no sería jurídica. Esa voluntad soberana manifestada en la forma solemne establecida tiene la virtud de obligar, poseer la fuerza de ley, al tiempo que permite en su caso la apertura de los mecanismos previsores ante la jurisdicción. El máximo Tribunal de Justicia nicaragüense ha dicho sobre este que el principio de legalidad es inherente a todo régimen de derecho y se erige a la categoría de garantía constitucional. De ahí que cualquier acto de autoridad, independientemente de la materia en que se emita o del órgano estatal del que provenga, al no ajustarse a contravenir la ley secundaria que debe normarlo, viola por modo concomitante dicha garantía, haciendo procedente el amparo, lo que permite excluir comportamientos arbitrarios, ¿verdad? A todos los poderes públicos. La prohibición, esto lo dice la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, número 5, a las 10:45 de la mañana del 1 de febrero del año 2005. Bosa, que es un autor, ¿verdad?, de la materia fiscal. José Bosa dice, de manera muy somera no menciona él al Estado como tal, pero pregona que el principio de legalidad estipula que las leyes de carácter fiscal deben ser creadas por el Poder Legislativo, promulgadas por el Poder Ejecutivo y publicadas en la Gaceta Diaria Oficial, para que surtan sus efectos legales y sean, por lo tanto, leyes de la República con plena vigencia. Hablaremos de la eficacia de este principio de legalidad sobre las fuentes del derecho. El principio de reserva de ley
recuerden que estamos tocando dos principios, el de legalidad y el principio de reserva de ley. El precedente de la reserva de ley tributaria es el principio de autoimposición cuyo nacimiento se sitúa en los siglos XII y XIII. En realidad estamos en presencia de una evolución de un proceso que se extingue desde las Cortes de León del año 1188 hasta las de Cádiz en 1812. La finalidad sigue siendo esencialmente la misma, limitada entonces el poder ejecutivo y atributos al Parlamento, una decisión tan importante desde todos los puntos de vista políticos, sociales y económicos, e incluso desde el plano de la coordinación de poderes como el establecimiento de tributos. En el caso de los hermanos Báez, también otras personas estudiosas del derecho fiscal, quienes son los que establecen como alter ego de este principio de reserva, nos dan una definición doctrinal del mismo, una definición doctrinal del mismo, sino que tan solo se limitan a la definición del artículo 115 de nuestra Constitución Política, la que establece que los impuestos deben de ser creados por la ley, que establezca su incidencia, tipo impositivo y las garantías a los contribuyentes. El Estado no obligará a pagar impuestos que previamente no estén establecidos en una ley. Ahora miraremos los principios. Los principios tributarios están contemplados en la Ley de Concertación Tributaria 822, que son legalidad, generalidad, equidad, suficiencia, neutralidad y simplicidad. Muchas gracias, jóvenes. Esto ha sido todo por hoy. Muy buenos días.